Bueno, ahí estamos, hermanos. Estamos en vivo y en directo por Facebook. Nuestra página de Facebook, El Mesías Reynosa. Nuestra clase, las cartas del Rab Shaul. Y estamos estudiando la primera a los tesalonicenses. Hoy vamos a ver el capítulo 4 de la primera a los tesalonicenses. Sí, las preguntas van a estar apareciendo en la pantalla. Esperamos pronto poder tener aquí el sistema de poder poner la presentación también en línea. Aquí en Facebook no se puede. Bueno, desde el ordenador quizás, pero todavía tenemos algunos problemas con este mundo de la tecnología, de los programas. Pero bueno, estamos en el capítulo 4 de la primera a los tesalonicenses. Shabbat Shalom, hermana Norma Díaz. Shabbat Shalom hasta Argentina. Mar de Plata, ¿verdad, hermana? O Buenos Aires, no me acuerdo. Shabbat Shalom, hermana Mari Félix. Te extrañamos. Bueno, vamos a ir con las preguntas. Primera pregunta va a aparecer en pantalla. Déjenme ver. Ahí está. ¿Se alcanza a leer? Sí. Vamos a hacer la prueba, si se alcanza a leer. ¿A quién le decimos que lo lea? ¿Quién está más lejos? ¿Hermana Hilda? A ver si alcanza a leer. Ahí está, así se alcanza a leer entonces. ¿Qué demanda la vida que agrada a Dios? Según el verso 1. Fíjense, me decía, alguien me comentaba de que luego en las clases no escuchaban lo que decían los hermanos. Que decían, pues creo que la hermana Norma me comentó. Buenos Aires, Argentina. Gracias, hermano. Sí, porque me decía la hermana Norma, si a veces, hermano, veo que usted escucho como que alguien habla o dicen algo, y si luego pues veo que usted se ríe, pero pues no supe de qué, ¿verdad? Dice, porque no escuché lo que dijeron los hermanos. Entonces, pues disculpas, hermano. Luego les ponemos o ponemos uno de esos, ¿cómo se llama? De ambiente, de esos que agarren todo aquí, para que escuchen todo, hasta lo que piensan los hermanos. Imagínense que hubiera uno de esos. Bueno, ¿qué demanda la vida que agrada a Dios? Según el verso 1, tienen que tener su Biblia ahí en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí es en donde estamos. En general, el capítulo 4 se puede decir que de eso trata. El tema, algunas Biblias traen como encabezado, de hecho ahí, la vida que agrada a Dios, ¿verdad? Como que es el tema de todo el capítulo. Entonces, ¿qué demanda la vida que agrada a Dios? Según el verso 1, hermanos. Respuesta. Que se escuche. Que la obediencia a los mandatos de la Torah, dice la hermana. ¿Alguien más? Antes de que destapemos la respuesta acá. Vamos a ver. Ser santos, absteniéndonos de lo malo. Ser santos, o sea, santidad.
Bien, vamos a ver. Pues no. Según el verso 1, una demanda, una exigencia de la vida que agrada a Dios, según el verso 1, porque se me hace que ustedes se me fueron más adelante, pero según el verso 1 es crecimiento. O sea, demanda crecimiento, demanda un avance, un progreso. Pues ahí depende la versión que tengan. La versión que yo consulté decía crecimiento, ¿verdad? Puede decir progreso, puede decir avance. Lo que decíamos hace rato, no debemos de permanecer estáticos, no debemos de permanecer pasivos. Movimiento es vida. Entonces, una vida que agrada a Dios es una vida en movimiento, una vida en constante avance, en constante progreso. No debemos de permanecer como que siendo los mismos. Tenemos que mostrar un avance. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, ¿quién más? A ver, Iván, si le alcanzas a leer. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la fórmula para ello según el texto? Muy bien, entonces ya vimos que demanda crecimiento. Ahora nos va a decir el texto en qué, ¿verdad? En qué hay que crecer y cuál es la fórmula para poder crecer. Entonces son dos cosas acá que tenemos que contestar. Y ahora sí, o sea, ya lo habían dicho ahorita entre la hermana Hilda y Sergio, habían dado la respuesta adelantada a esta pregunta, ¿verdad? Porque primero dice, hay que crecer. Ahora, ¿en qué tengo que crecer? Bueno, pues en santidad. Lo que el texto está hablando, o sea, el punto que señala, porque podríamos hablar de muchas áreas de crecimiento, pero una específica que el texto nos dice es santidad. Y es que, pues, estarán de acuerdo que la santidad es importantísima, tanto así que la Escritura dice, sin santidad, ¿qué, hermanos? Nadie verá al Señor, ¿verdad? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hay una demanda, hay una exigencia de santidad tremenda en las Escrituras, tanto que dice que debemos de ser perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. También está escrito, sed santos, pues yo soy santo, dice el Eterno. Entonces el Rab Shaul escribe a los tesalonicenses y les dice, ustedes tienen que crecer en santidad, ¿verdad? O sea, ya escucharon la palabra, ya escucharon nuestra predicación, recibieron bien la palabra, han entendido bien la palabra, hasta ahí vamos excelente. Ahora, ¿qué sigue? Ahora hay que crecer, y hay que crecer en santidad. ¿Cómo le hacemos? ¿Cuál es la fórmula para crecer en santidad? Ya lo dijo ahorita la hermana Hilda, la obediencia a la Torah. No hay otra. No existe otra manera, no hay otra fórmula. Si quieres crecer en el camino de la santidad, tienes que guardar los mandamientos del Eterno. Por eso es que en los rezos siempre decimos así: bendito seas, oh Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que ¿qué, hermanos? Que nos santificas en tus mandamientos. Ahí está. Esta frase nunca falta en ninguno de los rezos porque es una verdad inefable, ¿verdad? Los mandamientos fueron dados para santificarnos. Entonces, hay mandamientos que bueno, todos ellos, decíamos, son preventivos. Si los obedecemos, nos vamos a mantener en santidad. Siempre. El Eterno nos santifica a través de sus mandamientos. Ya si llegamos a caer, si llegamos a quebrantar los mandamientos,
pues entonces ahí echamos mano de otro recurso que ya no es preventivo, sino más bien correctivo, que es la sangre del Mashiach. Sangre del Mashiach que nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Pero ahí ya estamos hablando de corregir algo que ya hicimos mal, algo en lo que nos equivocamos. Pero tenemos que enfocarnos en la obediencia a los mandamientos para evitar caer. Mientras seamos obedientes, evitaremos caer, nos vamos a mantener en santidad, no vamos a manchar nuestras vestimentas. Pero si ya nos manchamos, pues el recurso que nos queda es la sangre del Mashiach. El otro recurso en cuanto a la santidad es el Espíritu, ¿sí? Lo que se conoce como el Espíritu de santidad. El trabajo que hace el Espíritu de santidad en nosotros es enseñarnos, ¿verdad? Es iluminarnos, a darnos el entendimiento. Porque hay muchas cosas en la Torá que por nosotros mismos no vamos a entender. Necesitamos el Espíritu del Eterno. Dijo el Mashiach, Él les va a enseñar todo lo que ustedes necesitan saber. Él les va a dar el entendimiento de absolutamente todo. Entonces tenemos esos recursos a la mano para nuestra santificación. Otra vez, la palabra, los mandamientos, el Espíritu y la sangre del Mashiach, que ya es como que el último recurso cuando hemos caído. Pero acá la respuesta concreta es: ¿en qué tenemos que crecer? En santidad. ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos. Fácil, ¿no? Ajá. ¿De qué pecado? Pregunta 3. ¿De qué pecado específico habla el verso 8? Quizás tienen que leer hasta un poquito antes, pero ahí, vamos a ver, lean el verso 8, alguien que nos ayude a leer el verso 8. Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza a un hombre, sino al Elohim que le da su espíritu de santidad. Ahí dice, el que rechaza esto. Vamos a ver otra versión. Por tanto, el que hace a un lado esto no desecha al hombre, sino a Dios, que os da su Espíritu Santo. Ok, el que rechaza esto, el que hace a un lado esto, o sea, está hablando de un pecado, ¿verdad? Que se está cometiendo y que al hacer a un lado eso de lo que habla o al rechazar eso, están ofendiendo, están cometiendo un pecado, ¿verdad? Grave contra el Dios del cielo. Pero ¿de qué pecado está hablando? ¿A qué pecado hace referencia específicamente el verso 8? A la fornicación, a la inmundicia. Inmoralidad sexual, ¿okay? Inmoralidad sexual, fornicación, inmundicia, que son como sinónimos, ¿verdad? Lo que están mencionando. Entonces, desde el verso 3 hasta el verso 8, más bien verso 7, está ahí manejando, está hablando de el tema de la inmoralidad sexual, de la fornicación, o puede ser adulterio también, inmundicia. Pues de eso es de lo que está hablando ahí nuestro texto, y a eso se refiere el verso 8. Cuando el verso 8 señala, dice, el que se aparta de esto, ¿verdad? O el que rechaza esto, o también pues el que comete este pecado, está ofendiendo, ¿no? Gravemente al Dios del cielo. Entonces, la respuesta específica o el pecado específico es el adulterio, es la fornicación. Recordemos que toda la Biblia nos habla de una relación de pacto. O sea, el tema de la Biblia es el matrimonio, si lo queremos ver así. El tema de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sí es la redención, pero la figura que se utiliza para que entendamos nosotros el tema de la redención es el matrimonio. Hablábamos hace rato y decíamos, en el principio Dios
creó al hombre y había una relación perfecta entre Dios y el hombre. Pues, podemos decir, había un matrimonio perfecto, pero luego viene como que la situación del divorcio. El exilio se puede ver como el divorcio. Entonces, el hombre fue divorciado del Eterno, o el Eterno se divorció del hombre por causa del pecado. Pero hay una promesa de redención. Hay una promesa de que el matrimonio se va a restaurar nuevamente, ¿sí? Se va a restablecer. Entonces acá cuando nos habla de este pecado, pues haga de cuenta que habla del pecado desde Bereshit, desde el origen. Entonces un pecado que tenemos que evitar a toda costa es el adulterio, es la fornicación, porque es el pecado que ilustra lo que pasó entre Dios y el hombre. Pero la mejor manera de entender la relación entre Dios y el hombre, o Dios y su pueblo, es la relación de matrimonio, la relación de pareja entre un hombre y una mujer. Entonces la mayor ofensa que hay en un matrimonio, pues es esta, es el adulterio, ¿sí? Entonces, como el causal, se puede decir, más grave del divorcio. En una pareja, en un matrimonio, puede haber muchos problemas, pero por lo general, cuando hay un adulterio, el 90% de los matrimonios que viven una experiencia de adulterio no sobreviven a eso. El 90%. Y los que sobreviven, o sea, el 10% restante que logran superar el adulterio, y puedo decir superar entre comillas, porque ya nunca la cosa es igual. O sea, cuando digo superar es que sobreviven. La palabra más adecuada sería el 10% restante sobreviven al tema del adulterio, pero su calidad de vida como matrimonio ya no va a ser lo que fue. O sea, quedan marcas ahí que ya no las puedes borrar de ninguna manera. La persona que comete adulterio, si la pareja le perdona, el que cometió adulterio va a tener que vivir el resto de su vida tratando de compensar el daño que causó. Si no lo hace así, al paso del tiempo ese matrimonio de todos modos va a fracasar. O sea, porque luego pasa de que el que cometió adulterio es perdonado y lo toma a la ligera, ¿verdad? Y dice, si ya me perdonó una, pues me va a perdonar otra. Y no es así. No es así. O sea, si tú ofendiste, es una la ofensa más grave que puede existir en un matrimonio es esta. Entonces, si tú ofendiste de esa manera, vas a tener que vivir el resto de tu vida tratando de reparar eso que hiciste. Si no lo piensas hacer, mejor ya divórciate. Es bien difícil sobrevivir a una situación de adulterio. Y mire, se los digo, tenemos 25 años de ministerio, y en esos 25 años nos ha tocado a mi esposa y a mí atender, pues lo digo con tristeza, ¿verdad? Y lamentablemente nos ha tocado atender muchos casos de adulterio en consejería, que no deberías, pero la Escritura dice que dentro de las comunidades de creyentes luego pasan cosas que ni se nombran allá afuera, dice el Rab Shaul. Pues desgraciadamente así es. Y en esa experiencia yo no le estoy diciendo esta estadística en base a estadísticas tomadas allá afuera, sino le digo estas estadísticas en base a nuestra experiencia en el ministerio. De todos los casos que nos ha tocado atender, que han enfrentado esta situación, han sobrevivido, no pues ninguno, ¿verdad? Sí. Me está fallando la estadística. Es grave, es una situación muy grave.
Entonces, por eso acá la Escritura habla de este pecado específicamente, haciendo un llamado fuerte. Evita esto. Evita caer en esto, porque si llegas a caer, esto va a tener consecuencias gravísimas en tu condición espiritual, en tu relación con el Eterno, obviamente en tu relación con tu prójimo. Recordemos que la palabra prójimo viene de próximo, que es el que tienes más cerca, y tu más cercano pues es tu pareja, tu esposo, tu esposa. Entonces, partiendo de ahí, si tú como creyente temeroso del Eterno que eres, o se supone que eres, no te detienes para lastimar y para ofender a tu prójimo, a tu más cercano, pues ¿qué se puede esperar de los demás? O sea, ¿qué se pueden esperar otras personas de ti? Si no fuiste capaz de respetar a tu esposo o a tu esposa. ¿Me explico? ¿Qué se esperan las demás personas? Ese es el punto de este pecado. Por eso el llamado aquí del Rab Shaul se enfoca específicamente en ese pecado, poniéndolo como número 1 en la lista. Y si nosotros vamos a la lista de los 10 mandamientos, encontramos en el listado hebreo que el primer mandamiento es: yo soy el Eterno tu Elohim. O sea, primero crees en Él, entras en una relación de pacto. Pero luego, ¿qué te dice enseguida? No tendrás otros dioses. O sea, ahí está, luego. Si tú entras en una relación conmigo, somos tú y yo y nadie más. Entonces, la única figura que tenemos para ilustrar esto es la relación matrimonial. Y por eso el adulterio, la fornicación, es considerado un pecado muy, muy grave. No es el pecado imperdonable, o sea, hay esperanza, hay perdón, hay corrección, la sangre del Mashiach te limpia. Pero las consecuencias las tienes que enfrentar. Y en la mayoría de los casos, el divorcio es la consecuencia, lamentablemente. Siguiente pregunta, Iván. ¿Qué consejos les da el Rab Shaul en cuanto a la práctica del amor fraternal? Muy bien, entonces el Rab Shaul ahí pasa a hablar de la práctica del amor fraternal. Y fíjense que les dice, bueno, en cuanto a este tema del amor fraternal, como que el Rab Shaul dice, ustedes lo han entendido bien y lo están haciendo bien, están practicando el amor al prójimo. Sin embargo, como ya dijo el Rab Shaul, hay que crecer, ¿verdad? Hay que crecer, no debemos estancarnos. Entendieron bien la lección y están practicando bien el amor al prójimo, pero todavía podemos mejorar esto, ¿no? Entonces el Rab Shaul dice, ahí les van unos consejos. Ahí les dan unos consejos de a gratis para que mejoren todavía más el tema en cuanto a la práctica del amor fraternal. ¿Qué consejos les da, hermanos? Y sí que son muy prácticos, ¿no? ¿Perdón, hermano Memo? Que se amen. ¿Ok? ¿Qué más? Ocuparse en sus propios asuntos y trabajar con sus propias manos. Fíjense qué consejos, ¿no? Muy interesantes. Que no sé, ¿así? Mire, les voy a destapar aquí mi respuesta. Consejo número 1, mantengan la paz. ¿Sí? Mantengan la paz entre ustedes, que en una versión de acá, como dice el hermano Memo, es ámense, ¿no? En la versión que yo consulté decía, mantengan la paz, mantengan la armonía entre ustedes, vivan en tranquilidad, que es mantener la paz. Pero fíjense que él dice, para lograr esto, para mantener la armonía, para mantener la paz,
hay que no ser metiches. Así tal cual como le dijo el hermano Jorge, pues así lo está. Son otras palabras ahí, pero ¿cómo lo entendemos? O sea, ocúpate en tus asuntos, hermano, para que podamos vivir tranquilos, para que no tengamos problemas tú y yo, para no meternos en problemas con la demás gente. Ocúpate de lo tuyo. No te ocupes en las cosas o asuntos de los demás. No te concierne. ¿Por qué quieres tú andar queriendo arreglar la vida de otros? ¿Por qué quieres opinar de la vida de otros? ¿Por qué hablas de la vida de otros? O sea, ¿a ti qué? Estoy parafraseando lo que dijo el Rab Shaul en una frase, pero él así lo dijo: ocúpate en tus asuntos. ¿Sí, Sergio? Bueno, hablando de eso, ahí en el trabajo, faltó una compañera, y luego pues yo tengo 4 compañeros que han dormido, y luego no, que fulanita faltó, y que no, y luego otro compañero la regó en un trabajo que estaba haciendo, no, que fulanito la regó, fulanito, y 4 personas ahí hablando lo mismo, y luego no, que fulanito no vino al tiempo no, que fulanito, y luego digo, o sea, yo estoy en medio de los 4 que están alrededor de mí, y todos los días ahí están hablando, y digo, hasta lo que no se cobre les hace daño, y digo, seguramente cuando yo me al baño van a quitar. Pero ¿puedes estar seguro? Pero digo, hombre, y luego, bueno, pongo con Valeria en el trabajo, y de volada así con la gente que está ahí, digo, ¿cómo se dieron cuenta si ellos comen de otro lado? O sea, ni siquiera nos ven, pero como quiera ahí, ya, etcétera. Todo se sabe en este mundo. ¿Sí? Tenemos la tendencia muy natural, ¿verdad? Las personas, recuerdan ese dicho que dice que la cabra tira al monte. Bueno, algunos me han dicho, ¿qué es ese dicho, hermano? No, nunca lo había escuchado. Hay un dicho que dice así: la cabra siempre tira al monte. O sea, que la cabra siempre va a correr, ¿verdad?, hacia el monte, porque ese es su hábitat, su lugar, ahí pertenece. Si tú la quieres tener acá, pues la puedes tener a la fuerza, pero la dejas libre y ella va a correr al monte, o sea, a la montaña. Los seres humanos por naturaleza somos pecadores. Entonces, no somos pecadores porque pecamos. Al revés. Es al revés, o sea, nuestra naturaleza es pecar. Nuestra naturaleza es hacer lo malo. Nos gusta la maldad. Nos sentimos atraídos por la maldad. Esa es la verdad. Aún estando ya en una relación de pacto, siempre nos va a costar mucho trabajo ir en contra de nuestra naturaleza. Es un desafío diario que tenemos que vencer. Y los problemas principales que enfrentamos, hermanos, son señalados a través del libro de Proverbios. Por eso es tan importante Proverbios. Cuando en el libro de los Proverbios dice: 6 cosas aborrece el Eterno y aún 7 abomina su alma. Y si se dan cuenta, en esa lista no está, por ejemplo, el adulterio, que decíamos ahorita es un pecado gravísimo, es el número 1, etcétera. Pero en la lista de los pecados que el Eterno aborrece no está. ¿Por qué? Porque Proverbios está señalando los pecados más comunes, los pecados del diario, no los pecados así grandes, enormes, que el adulterio, el asesinato. No, Proverbios pone el dedo en la llaga de los pecados que realmente todos cometemos en algún momento. Todos fallamos en esas cosas, en ese listado que aparece ahí. ¿Se acuerdan de la lista? La lista negra de Proverbios. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos, ¿verdad?, que corren hacia el mal, los que causan discordia entre hermanos, ¿sí?
O sea, nosotros decimos los amarranavajas. O sea, hay personas, ¿cómo les encanta a las personas, a gente que les gusta mucho esto de lleva y trae? Te vienen y te dicen, oye, ¿qué crees? Fulanito anda diciendo que tú esto y que... Y luego si tú cometes el error de contestar o decir algo, ¿qué crees que va a hacer? Los pies presurosos para correr, ¿no? Y va a ir con el otro y le va a decir lo que tú dijiste. Y los va a poner en contra. Y luego esa persona, mira, se hace a un lado, yo no tuve nada que ver y ustedes matándose. De eso habla Proverbios. Entonces, ese tipo de pecados, ¿verdad? El chisme, levantar falsos, todas esas cosas, el Eterno las aborrece. Las abomina su alma, le dan asco a esas cosas. Y acá el Rab Shaul dice, ¿quieres mantener la armonía? ¿Quieres mantener la paz en una comunidad, en una familia? Ocúpate de tus asuntos. O sea, no seas metiche. Si no te están pidiendo opinión, pues no la des. De verdad, no la des. O si la quieres dar, pide permiso. O sea, puede ser válido, pero pide permiso. Si tú le puedes decir a un hermano, a una hermana, hermana, ¿me permite darle una opinión? ¿Me daría usted permiso de darle o hacerle una observación, algo que yo pienso, algo que yo creo? Pero me permite. Probablemente te diga, no, hermano, no me interesa. Entonces te callas y no dices nada. Pero la mayoría no piden permiso. O sea, la mayoría, ¡pum!, te avientan la opinión. Y se van duros, ¿sí? Entonces, hay personas que van a sufrir el agravio. Hay personas que van a recibir el golpe y no van a decir nada. Pero los dañaste. Y eso no va a quedar ahí. Ya se rompió algo ahí. Ya. Pero no todos sufren el agravio. Hay personas que reaccionan. Les pegas, te pegan. No dejan cartas sin responder. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con la armonía? Adiós. Se acabó la armonía, se acabó la paz. ¿Todo por qué? Por metiches. Entonces, por eso el Rab dice, ¿quieren practicar el amor? Una forma práctica de llevar el amor fraternal es mantener la armonía, como no siendo metiches. Pero segundo consejo que da, trabaja, hermano. Trabaja, fíjese qué importante. Ponte a trabajar. No dependas de nadie. Entonces, de alguna manera el Rab Shaul pone este planteamiento de que el no trabajar, o sea, el estar desocupado, el estar ocioso, puede romper la armonía. Y es que sí, o sea, cuando no estamos ocupados, ¿qué hacemos? O sea, realmente, ¿qué te pones a hacer? Si dices, pues que no tengo nada que hacer. Y usualmente, ¿qué hacemos? O pides dinero y causa. Pues una es esa, ¿no? Pero si no estamos ocupados, pues empezamos a divagar, empezamos a pensar demasiado. Y luego, como decía una hermana, si le sueltas la rienda a la loca de la casa, que es la mente, y la dejas que se vaya en los pensamientos, olvídate. Entonces tienes que estar ocupado, porque al no estar ocupado, nada más estás ahí como que, ¿qué haré? ¿A quién le hablo? ¿A dónde voy? ¿A quién visito? O como decía Sergio, ahora con el recurso del internet y todo, ¿qué me pongo a hacer? Pues trabaja, necesitas trabajar. El Eterno nos creó como personas trabajadoras.
Tenemos que ocuparnos en lo que debemos hacer. O sea, no estar ociosos para no causar problemas. Y un problema común, lo que decía Karen, ¿verdad? Pues también, si no trabajas, el rap dijo, el que no trabaja, pues que no coma. ¿Quieres comer? ¿Te gusta comer? ¿Disfrutas comer? Pues hay que trabajar. Nadie te va a estar dando el pan de a gratis. Dice mi suegra, ¿verdad? Hay que ganarse la gordita, algo así dice. Hay que ganarse el taco, hay que ganarse la gordita. Sí. Ayer platicábamos un poquito ahí con el señor que nos renta el local, ¿verdad? Y no sé por qué él sacó ahí un poquito el tema de la ayuda. Porque nos preguntó, dijo, ustedes no trabajan los sábados, ¿verdad? No abren los sábados, ¿no? Dijo, son sabatistas. Le dije, no somos sabatistas. Dije, o sea, no somos sabatistas porque no pertenecemos, los sabatistas son un grupo específico, ¿no? Una religión. No pertenecemos a ese grupo, pero sí guardamos el sábado. Entonces ya él dijo, no, yo respeto todas las religiones y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y dice, pero yo en mi creencia, mi fe es católico. Pero ¿cómo dijo? ¿Católico o light? Algo así, o sea, católico de mentiras también. Dije, soy católico, pero nomás así, ¿no? Pero fíjese que dijo algo muy interesante. Dijo él, mi creencia, con mi firme convicción en cuanto al tema de la religión, es que si no ayudas al prójimo, ¿de qué me estás hablando? O sea, no hay tal cosa. Yo no le creo, como diciendo, no le creo a ninguna religión en donde no se practique el amor al prójimo. Entonces me dio mucho gusto escucharlo. Dije, si estuviera el maestro Yeshua aquí, le diría, no estás lejos del reino de Dios, ¿verdad? Porque es la esencia. Es la esencia, el servicio al prójimo, el amor al prójimo. De nada sirve que tú digas que crees y cargues la Biblia y guardes Shabbat, etc., si no ayudas al prójimo, si no manifiestas tu amor al prójimo. Entonces estaba acertado este señor, ¿verdad? En su comentario. Y luego abundamos un poquito más porque él solito se soltó ahí, nos platicó que tiene una novia y él decía como que él sentía que su novia exageraba. Porque él dice, por ejemplo, mi novia dice, vamos a decir que llega con el señor que le cuidó el carro. Me imagino de estos señores que están en los centros comerciales, ¿sí? Los viene, guachacarros, le dicen. Y dice, entonces, y mi novia, y agarra y saca un billete de 500 y tenga. Y ya le iba a decir yo, oiga, pásenme el contacto de su novia. ¿Por qué rumbos más o menos se mueve ella, no? Imagínense el que le empaque el mandado o esto, ¿no? Pero sí, él dijo como que, entonces él decía, pues bueno, es su dinero total, ¿verdad? Ya se lo gana, ya con lo que quiere. Pero él decía, yo no estoy de acuerdo con eso. Dice, yo ayudo lo más que puedo, y sí ayudo y todo, pero se me hace una exageración. Entonces, en mi humilde opinión, ¿verdad? Yo le decía, bueno, mire, es que yo creo que sí, ayudar también tiene su chiste. Y le cité un pasaje de las Escrituras, le dije, mire, hay un texto en las Escrituras en donde el Eterno le dio un mandamiento a su pueblo, al pueblo de Israel, y les dijo que cuando ellos levantaran la cosecha, dejaran toda la orilla del terreno sin cosechar. Y el Eterno le dijo, toda esa orilla va a ser para los pobres, para los necesitados. Entonces tú vas a levantar tu cosecha, pero les vas a dejar siempre algo a los pobres. Pero atención, el Eterno no dijo, recoge tú toda la cosecha y luego ya cosechadito vas y se lo vas a llevar al pobre. No dijo así. Dijo, vas a dejar ahí para que el pobre venga y coseche. O sea, trabaje. Que se gane la papa, ¿verdad? Como decir, que se gane la gordita. Ahí está, te lo doy. Pero ven y recoge. Ven y trabaja.
Porque hemos dicho aquí muchas veces, ¿verdad? Las cosas que se dan así totalmente gratis y sin ningún esfuerzo, la gente no las valora. No las valora. Entonces necesitas enseñarle. Aquí en el desayunador, hermanos, a los niños tratamos de sembrarles algo así. También cuando los niños llegan y luego algunos, no todos, ¿verdad? Pero al menos los más grandecitos, se acercan a la cocina y a la hora de que vamos a servir, mi esposa les dice, a ver niños, ayuden. O a veces desde que llegamos con las cosas que traemos de la despensa, ¿verdad? Para los desayunos, y los niños ya están aquí la mayoría de las veces. Entonces ellos ya saben. Entonces ellos se arriman al carro, hermano, ayudamos, sí, claro, vamos a bajar todos, niños, ayuden. Entonces ellos bajan las cosas. Cuando ya se va a servir y todo, varios de ellos van. A ver, hay que llevar platos, vasos, ayuden a cargar todo para acá, para las mesas. Yo vengo aquí, le ayudo a mi esposa a servir la bebida, el jugo, lo que sea. Y yo no se los llevo a donde están sentados. O sea, yo los sirvo ahí, a ver, ayuden a pasarlos. Algunos se levantan, vienen y van y sirven, me da mucho gusto, ¿no? Si no, al menos pues pásenlos ahí de lugar en lugar, pero ayuden. Al final cada quien recoge su plato, lo llevan, los estaban lavando, pero la verdad, bueno, yo les dije, hermanos, creo que no nos conviene que los niños laven los platos, porque pues no los lavan bien, luego hay que volverlos a lavar, ¿no? Es una buena enseñanza, pero creo que ahí sí no nos conviene. Entonces ya mejor, no, nada más tiren los restos en la basura y déjenlo ahí, ya las hermanas que los laven. Pero los hacemos partícipes. Tenemos que enseñarles que hay que trabajar, que hay que hacer algo, que esto no es así totalmente gratis, ¿no? Ellos tienen que sentir una responsabilidad. Y es lo que el Eterno está enseñando. Entonces, es cierto, ayudar tiene su chiste. Yo les he dicho de cuando las personas venían, cuando vivíamos aquí, la gente venía a pedir, y cómo gente se enojaba. Se enojaba porque yo les ofrecía un trabajo. Personas que llegaban y me decían, oiga, ¿usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. No, pastor, mire que me aventaron del otro lado, que indocumentado, que no sé qué, pues no tengo para regresarme a mi tierra, y pues no me puede ayudar con algo. Sí, ¿cómo no? Dije, yo les decía luego, pues ¿cómo ves si te ayudo, pero tú también me ayudas? A lo mejor por ayudarte, pues yo voy a sacar 10 pesos, 20, y pues ten, y tú te vas a ir contento, a lo mejor, no sé. Pero, pues, ¿qué te parece si me ayudas aquí a barrer el patio, a limpiar, o lavar la camioneta esa? Y entonces ya te doy un buen dinerito. Y se enojaba. O sea, hay gente que se enojaba y se iban hasta maldiciendo. Viejo abusivo y que no sé qué. Oye, pues si no, te voy a pagar. Pues no querían trabajar, nada más querían que les dieras así. No todos, sí hubo algunos que sí, ¿no? No, sí, cómo no, ¿dónde empiezo? Y se ponían, sí necesita, ¿sí? Y a esos pues los ayudábamos bien, su comidita, su sodita, su dinerito y todo, porque le echaban ganas. Pero hay gente que no le gusta. Eso rompe la armonía. Entonces el Rav Shaul dice, hay que trabajar, hay que procurar no depender de nadie, porque siempre en estos temas de depender, en estos temas de pedir prestado, entonces siempre las cosas pueden terminar mal, ¿verdad? Hay personas que gustan de pedir prestado y luego tienen dificultad para pagar. Y eso es un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que pide prestado se va a sentir mal de que no puede pagar, y el que le prestó pues ya también le da pena, y se rompió la armonía. Por eso la Escritura dice, no le debas a nadie nada. Si pediste prestado, paga. O sea, no debes de tener deudas, porque algo se daña en la relación, algo se rompe. Entonces, estos son consejos prácticos que da el Rav Shaul. ¿Para qué, hermanos? Para practicar el amor, ¿sí?
Esta era la forma en que Rab Shaul visualizaba el amor fraternal. Siguiente pregunta. ¿Qué instrucción da el Rab Shaul respecto a cuando se te muere alguien? Fíjense, estamos hablando de cosas que, según el título que ponen muchos, la vida que agrada a Dios. Es una vida que agrada a Dios, está dando instrucciones y luego da una instrucción, da un giro bastante interesante. Viene de hablar de la santidad, viene de hablar de la obediencia a los mandamientos, viene de hablar de guardar la armonía, ¿verdad? No siendo metiches, trabajando, etcétera, no dependiendo de los demás. Y luego de pronto da un giro y entra con el tema de la muerte, en lo que se refiere a los muertos. ¿Cuál es la instrucción que da el Rab Shaul, hermanos? Ahí. ¿Que no qué? Que no entristecerse como los que no tienen esperanza, ¿verdad? Esa es la instrucción. Entonces no dice que no te entristezcas, nada más, porque es obvio que todos nos vamos a entristecer ante la muerte de un ser querido. Pues es difícil que alguien no se sienta triste, ¿verdad? Todos vamos a sentir un peso, una tristeza. Sin embargo, cuando existe una gran tristeza, una exagerada tristeza, una es porque, como dice el Rab Shaul, porque ya no tiene esperanza. Y el no tener una esperanza te puede incluso llevar a una depresión muy grande. Y el otro factor es cuando sientes que se quedaron muchos pendientes, cuando se quedaron muchas cosas sin hacer, muchas cosas sin hablar, es también cuando te invade esa gran tristeza. Cuando tú llevaste una relación, digamos, al máximo, una relación como debe de ser con la persona que murió, pues no vas a tener tanta carga, ¿verdad? Tenemos un familiar que nos decía, cuando se le murió su papá, que incluso otros le decían: oye, ¿por qué tú estás como que muy tranquilo? No te vemos llorar tanto, no te vemos sufrir tanto por tu papá. Y la respuesta de él era: pues es que yo disfruté a mi papá al máximo. Yo los años que tuve a mi padre, no, hombre, disfrutamos, nos reímos, compartimos, viajamos, hicimos todo, o sea, no me quedó ningún pendiente. Entonces, no puedo sufrir tanto porque lo disfruté al máximo. Y qué respuesta, ¿no? Tan magistral, tan desafiante, tan llena de enseñanza a cómo debemos de vivir nuestra vida con nuestros seres queridos. Procurar vivir al máximo, al límite, para que el día que llegue la separación no nos duela tanto. Es un buen consejo, sin lugar a dudas. Entonces, pero acá el Rab Shaul, el enfoque de él es: no te entristezcas como los que no tienen esperanza. Entonces, ¿quiénes son los que no tienen esperanza? Pues los que viven fuera de pacto, los que no tienen una vida de fe. Entonces él está diciendo: nosotros los creyentes tenemos una esperanza, ¿sí? Y eso debe evitar que suframos como los que no tienen esperanza. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. Vamos a ver, hermana Blanquita, ¿alcanza a leer, hermana Blanquita? ¿Qué reveló el Rab Shaul respecto a los muertos en el Señor? ¿Qué reveló, hermanos? ¿Qué dijo de los muertos en el Señor? O sea, no de todos los muertos, sino los que mueren en el Señor. ¿Qué revelación dio? Que van a resucitar. Pues mire, ya con eso. Entonces quiere decir que los que no tienen esperanza es que no creen en la resurrección. Entonces no van a resucitar.
Pero los muertos en el Señor van a resucitar. Entonces ya eso pues es una noticia maravillosa. ¿Y qué más dice? Van a resucitar, ¿y qué va a pasar con ellos, con los muertos resucitados? Sí, se van a reunir con el Adón, ¿verdad? Con el Señor, con Yeshua. Y luego dice que nosotros los que estemos vivos también. Entonces, en otras palabras está diciendo, nos vamos a reunir todos. Entonces, si lo vemos así, ¿qué está diciendo? Vas a volver a ver a tu ser querido. Lo vas a volver a ver y te vas a reunir con él otra vez cuando venga el Mashiach. Entonces, pues ¿para qué sufrir tanto? Si lo vas a volver a ver. Malo que no lo fueras a volver a ver, pero sí lo vas a volver a ver. Entonces, esto es lo que revela el Rav Shaul. Van a resucitar, se van a reunir con Mashiach en su regreso y nosotros también. Entonces todos vamos a estar juntos, unidos con Él. Entonces, ¿para qué sumirnos en la depresión? ¿Para qué sumirnos en la tristeza? ¿Para qué sufrir tanto por algo que ya tiene una solución? Algo que ya está decidido, algo que ya está decretado. Entonces es mejor esperar con paciencia a ese momento. Y finalmente, Valeria. ¿Qué debemos hacer con estas enseñanzas? Alentarnos. Ahí dice, ¿verdad? Alentarnos. Entonces, ¿qué debemos hacer con estas enseñanzas? Alentarnos, motivarnos, animarnos los unos a los otros. Porque estas son buenas noticias. Entonces, las buenas noticias son para eso, ¿no? Para motivarnos, para levantarnos el ánimo. Creo que les he platicado esta anécdota que me tocó vivir con mi madre. Cuando mi mamá le diagnosticaron el cáncer, que finalmente se la llevó, estuvimos, pues me tocó llevarla primero con el doctor, y le hicieron el diagnóstico, y pues de esas que el doctor te dice, a ver, pásale para acá. Yo era un doctor que era pastor y también doctor, entonces me conocía, le hizo el estudio y me habló, ya me dijo, Pastor Saúl, pásale por acá. Me habló a su oficina y ya me dio la noticia. Me dijo, mira, tu mamá tiene este problema, tiene un tumor en la cabeza del páncreas. Es un tumor, pues que la verdad, brother, dijo, no hay nada que hacer. Pero, sin embargo, dice, pues busca otra opinión. Si tu mamá tiene seguro, yo te recomiendo que te la lleves ahorita al seguro. Si es así, ahorita yo te doy aquí una orden, me da una hoja para que te la reciban en urgencias e inmediatamente la ingresen en el seguro. Así le hicimos, ¿no? Ya me explicó él ahí bien todo. Salimos del hospital, mi esposa iba conmigo, mi mamá, salimos. Pues ya sabrán, ¿no? Pues en silencio, incómodo. Pues yo iba con una carga, ¿no? Tremenda. Nos subimos al coche, se subió mamá, y pues yo creo que mi mamá nada más, así como que venía al asiento de atrás, ¿verdad? Pero sentía yo su mirada así como, ¿a qué horas me vas a decir algo, no? Y pues yo manejando, yo ni siquiera volteando, ni por el espejo quería voltear a verla, ¿no? Y ya nada más hubo un momento donde me dijo, estoy malita, ¿verdad, mijo? Y pues sí. Y sí, mamá, pero vamos a echarle ganas, ¿no? Y ya después fuimos, la internamos en el seguro y todo. Estuvo, si mal no recuerdo, como 15 días, algo así, internada ahí en el seguro. Nos turnábamos los hijos, íbamos a estar con ella y estarla cuidando, pasar tiempo con ella.
Y en uno de los días quizás más difíciles para ella, porque pues la enfermedad era fuerte, este tumor le causaba molestias muy fuertes. Y en uno de esos días muy complicados me tocó estar con ella, cuidándola, y la veía yo sufriendo tanto, los rictus de dolor que hacía en su rostro y todo. Y la vi por primera vez así como que estaba flaqueando, ¿ve? Como que se me quería derrumbar mi mamá. Y le dije, oye mamá, me le acerqué y le dije, mamá, ¿no te has puesto a pensar que este asunto de que pues, de la muerte, ¿no? Dije, ¿no te has puesto a pensar que ya vas a ver al Señor? O sea, vas a ver al Señor, vas a ver a nuestro Redentor. Es algo que anhelamos, que decimos que tú ya lo vas a ver. Y créanme que jamás he olvidado ese rostro de ella. Haz de cuenta que resplandeció. Que ese rictus, porque ella ya tenía un rictus de dolor, como, no sé si les ha tocado ver personas con enfermos de cáncer, que se les queda ya el rictus de dolor como permanente en el rostro, de que todo el tiempo les está doliendo. Y mi mamá ya tenía como que ese rictus de dolor. Bueno, ahí se desapareció. Esbozó una sonrisa grande, su rostro así bello, ¿no? Y eso a mí me animó mucho, me dio mucho ánimo. Por eso entiendo lo que dice acá. Anímense los unos a los otros con estas palabras. Cuando yo he platicado esta anécdota, muchos me han dicho, ay hermano, qué atrevido, ¿no? ¿Cómo se atrevió? Y yo digo, es que no fui yo. Yo creo que esto vino de Dios y fue un recurso mío para tratar de ayudarla a superar ese momento donde sentí que se me estaba de veras ya derrumbando por la enfermedad. Y funcionó, porque agarró nuevas fuerzas y se animó mucho con esto. Porque si realmente lo crees, si es tu convicción que la muerte no es el fin sino el principio, pues hermano, entonces tienes que sentirte motivado. Y en esta experiencia personal, pues nos pasó. Mi mamá se animó y yo me animé, ¿verdad? Yo salí de ahí contento, ¿verdad? De esta situación. Entonces dice el Rab Shaul que estas enseñanzas son para eso, para motivarnos, para alentarnos, para decirnos los unos a los otros, hermano, aunque estés pasando por el valle de sombras y de muerte, no te desesperes, no te dejes vencer. Debes de sentirte motivado, ¿verdad? Porque el salmista dice que aunque estés atravesando ese valle, ¿qué dice? Tú estarás conmigo. ¿Sí? Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Qué es esto? Aliento, vida, motivación, ánimo. Aún en los momentos más oscuros siempre podemos inyectar ánimo. Y para eso estamos, hermano. Si tenemos un hermano, si tenemos un familiar, si tenemos un amigo que lo estamos viendo caído, sumido en la tristeza, en la depresión por cualquier motivo, es nuestro deber inyectarle ánimo. ¿Sí? Y ahí sí, eso no se toma como ser metiche, porque esto es como el tema que hablábamos ayer, ¿verdad? De las mentiras. Acá se vale ser metiche. Cuando tú vas realmente con toda la intención de inyectar vida, de inyectar ánimo, de inyectar motivación, ahí se vale ser metiche. Indagar de la vida, no. Pero si tú ves una persona así, con tristeza, y tú tienes las palabras, porque las tenemos, porque la palabra del Eterno es vida, y si tú sabes la palabra, si tú sabes un texto, si tú le puedes compartir algo a la persona para inyectarle ánimo, mal vas a hacer si no lo haces. Entonces para eso estamos, principalmente entre los mismos hermanos.
pero créanme, también funciona aún con aquellos que no lo son. Una palabra, la palabra es poderosa en sí misma. O sea, no necesitas tú echar un rollo que venga de ti, no. Con un texto que le leas, apropiado para la ocasión, mira, vas a bendecir a la persona. Así que, pues ánimo, ¿verdad? Ánimo, como dice el Rab Shaul, animémonos con estas enseñanzas, con estas palabras. Y así concluimos, hermanos, la clase de hoy. No tuvimos hojitas, pero tuvimos presentación. Shalom a todos, shalom a los que nos acompañaron de manera virtual. Gracias, hermanos, por sus comentarios, por sus participaciones. Quédense un ratito más, viene la siguiente clase. Aquí vamos al coffee time. Ustedes allá en casa también, tómese un cafecito, relájese un rato y luego viene la siguiente clase. Shabbat shalom.